WIAC 740 presenta Delvis Grisel y compañía. Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz y les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. Muchas veces hemos hablado aquí de la tragedia haitiana, un país valeroso pero sufrido, intrépido y castigado por ello. Hoy se ahogan en la desesperación y son víctimas de toda clase de abusos. ¿Habrá luz al final del túnel? ¿O seguirán en luchas criminales muriendo asesinados o de hambre y enfermedad? Haití es complicado y doloroso. Está cerca de nosotros, tan cerca que su primer ministro hace días está aquí en Puerto Rico y desde aquí emitió al mundo su renuncia al cargo esta madrugada. Ahora, un Consejo Presidencial de Transición estará a cargo. El mismo está integrado por 7 miembros votantes, incluidos los partidos políticos y 2 representantes del sector privado. Para profundizar sobre este tema crucial de Haití, tenemos previamente grabado al profesor haitiano Paul Latortue y luego en línea telefónica conversaré con el profesor experto en geopolítica Carlos Severino Valdés. Así que de inmediato voy a activar esta grabación que tuve que hacer anoche con Paul, de quien estoy muy agradecida que contestara mi llamada y como no podía venir hoy, pues accedió a estos minutos de entrevista. Así que escuchemos a Paul Latortue. Muy buenos días, Paul. ¿Cómo estás? Bueno, en la brega. Sí, está fuerte, ¿no? Muy fuerte. Todo lo que está ocurriendo en Haití. Es como un castigo eterno. ¿Cuándo termina esto, Paul? No sabemos, pero eso no es algo que vino de un día para otro, es algo que tomó mucho tiempo para llegar ahí. De hecho, que lo hemos hablado muchísimo. Eso es. Todas estas circunstancias. Pero este momento histórico, ¿cómo lo ves tú? Lo que está ocurriendo ahora, bueno, ¿no? Ok, hay varias cosas. Es la sociedad haitiana que ha llegado a su crisis fundamental, porque la forma en que ha construido ese país en los últimos 2 siglos ha sido una forma muy injusta, en donde un pequeño grupo, no más de 10-15% de la población, se está llevando todo y la gran mayoría, en un atraso terrible, cuando ellos son los también que están pagando los impuestos a través de impuestos sobre la venta de productos, todo tipo de productos, y no recibiendo casi nada en términos de educación, en términos de carretera, en términos de agua potable, etcétera, etcétera. Y ese mundo explotó cuando vamos a decir, en los años 70, no pudiendo más, trató de buscar empleo en Puerto Príncipe, en la circunstancia de unas 200 fábricas vivianas empleando gente, pero Puerto Príncipe es una ciudad que se hizo para 150,000 personas, de repente empezó a tener 1 millón de personas, ahora son muchos más, y no hay infraestructura, y la gente está viviendo una pobreza extraordinaria. Este es uno. Hay otra cosa más. Los gobiernos que llegan al poder buscan el poder para el poder y no para resolver los problemas de la población. ¿Y el poder para qué? Para robar. Y la gente se ha dado cuenta, y gobiernos llegan y prometen y no hacen, y llegó el momento de la desesperación. Y hay un gobierno que es el de Aristide, que
era muy popular en algún momento, pero cuando empieza la distribución trató de armar algunos de sus partidarios, especialmente en los barrios populares, para defenderse. Eso no se pudo dar, esa defensa. A veces tuvo que irse. Y los que vinieron después siguieron ese modelo y armaron su propia gente. Y ahí las gangas empezaron a formarse. Pero hay más todavía. Haití empezó a recibir grandes cantidades de droga en forma de cocaína, que no es realmente para venta en Haití. La gente no tiene dinero para pagar cocaína. Y era como en tránsito para mercados norteamericanos y europeos. Porque, bueno, todo el Centroamérica, México y el Caribe está en eso. Aquí en Puerto Rico lo vemos también. Pero hubo aparentemente una preferencia para hacer pasar cosas en Haití, porque Haití tenía muchos kilómetros de costas y no había guardia costanera para velar. La Naciones Unidas cuenta que ahora, según su informe, hay más de una docena de pistas clandestinas en el país, donde aterrizan pequeños aviones que transportan droga y armas. O de quien está en el negocio de la droga está también en el negocio de las armas. Y las armas se quedan, pero la droga, ¿dónde va? Haití, para sacar esa droga para los mercados europeos y Norteamérica, parece que es mucho más fácil sacarlo a través de la República Dominicana, donde hay un negocio turístico importante. Así que muchos aviones llegando y saliendo, así que más oportunidades para transportar. Y también el crecimiento económico de la Dominicana en los últimos 25 años, hay un aumento en el número de botes de carga entrando y saliendo con mercancía, con las importaciones y exportaciones, y eso también son oportunidades para embarcar droga. Lo que quiere decir, para que eso se pudiera dar, hay que pasar por la frontera, lo que implica que gangas haitianas tienen que tener algún tipo de relación con gangas dominicanas. Eso no se dice y no se habla, pero parece ser una cosa muy seria, porque los haitianos no podrían haberlo hecho sin la colaboración de lo que se llama bandas dominicanas, porque eso existe también allá. Así que esto es un problema muy serio, y hoy la ganga de Haití, que están súper armados, quizás mejor que la fuerza policíaca, si no se puede llegar a un acuerdo con el liderazgo político o lo que existe de liderazgo político en el país, porque eso también hay que poner punto de interrogación sobre esto. Bueno, Henry, son las gangas más armadas que podrían ser el árbitro del poder o tomar el poder. Si llega a ser así, es una victoria para la mafia internacional. Ahí es una parte que yo creo que está claro en la mente de varios de nosotros, y que yo creo que no se ha explicado suficiente, y aún hay gente que no lo entiende. Perdóname, yo quería explicar esto para que ustedes puedan seguir dialogando sobre esto y seguir investigando sobre eso para saber dónde está la verdad. Seguro. Bueno, y
ahora mismo Henry está en Puerto Rico. O sea, Entiendo que sí. está en Puerto Rico. No se sabe en qué momento ni cómo va a llegar a Haití de vuelta. Entonces, ¿qué salida tú ves a toda esta situación? ¿Habrá salida o esto va a seguir per secula seculorum? Siempre hay salida. Yo creo que hay 4 salidas posibles. Bueno, ¿y CARICOM? Porque, número 1, la CARICOM que está tratando de negociar con la oposición para ver si se ponen de acuerdo para una salida un poquito ordenada, pero esa reunión de hoy en Jamaica parece que no llegó a ningún lado, y hace una semana que CARICOM está tratando todos los días y no hay acuerdo entre la gente que está opuesto a Ariel Henry. Una vez se creyó que porque Ariel era demasiado rígido, pero ahora que está afuera la gente se está dando cuenta que todo el mundo es rígido en Haití, porque tú estás con una cultura donde cada agente quiere ganar a 100%. Y si no puedo lograr 100%, pues no tengo problema en tener 0%. Pues eso no es la forma de negociar. Eso es parte de la sociología haitiana en este momento. Eso es uno. Así que esa es una salida posible si se logra algún acuerdo a través de un colegio presidencial. Eso nunca ha funcionado en Haití, pero vamos a ver qué podría venir con un nuevo primer ministro. Pero las peleas, todo el mundo quiere ganar lo máximo y no hay consideración del otro. Eso es un problema. Y no se vislumbra. Una segunda salida, según lo que estoy escuchando, es una salida que Estados Unidos está amenazando a la oposición. Si ustedes no logran tener un acuerdo, pues ahora que controlamos el aeropuerto, podemos devolver a Ariel en el poder y alentar a Ariel a formar otro gobierno con otros secretarios. Bueno, la población haitiana hoy, si eso se da, no va a estar contenta, pero es una segunda salida. La tercera salida es si las gangas más armadas se logran imponer y toman el poder. Eso sería realmente un problema serio, porque están amenazando con hacer genocidio. Y si todo eso no se da, me parece que hay una cuarta salida, que es realmente una intervención fuerte, diferente a lo que se está pensando ahora, porque cualquiera de las dos primeras salidas que hemos hablado implica esa fuerza multilateral que mucha gente no le gusta y a nadie le guste, a mí tampoco, pero si tú no lo tienes, ¿qué es lo que va a pasar? Porque la policía no ha podido. Claro, existe en papel, pero si no hay alguna fuerza amigas, entre comillas, que vienen a asistir las fuerzas haitianas por un tiempo, ¿quién va a controlar el país? Yo creo que hay que ser realista. No me gusta realmente argumentar eso, pero yo no quiero ver la gente morirse. No quiero ver genocidio. Seguro, y mucho menos viviendo en terror por tanto tiempo. Eso mismo. Ahora, y el tiempo se está acabando porque hay problema de encontrar comida en Puerto Príncipe, aún teniendo dinero. Hay problema de encontrar agua, porque si el petróleo no llega, ¿cómo tú vas a bombear para llevar agua? Porque el agua se lleva también con bombeo. Así
una crisis humanitaria de grandes proporciones, y el personal diplomático de varios países han dejado el país ya. Algunos están en República Dominicana, otros están en Estados Unidos, y una población abandonada, sin defensa, con comida escaseándose, agua escaseándose, bancos cerrados, no se atreven a abrir porque hay pillaje, etcétera, y gente con un cheque en la mano que no lo puede cambiar. Es un caos total. Es un caos total. Así que esos son lo que yo veo, y en la medida que las gangas están en coordinación, que lo sepan o no, porque pueden no saberlo, que lo sepan o no, están trabajando para la mafia, y que esas gangas tienen conexiones también con bandas dominicanas. A mí me parece que tenemos en la Española un problema serio, que no cubre solamente Haití, incluye también la República Dominicana, pero de eso no se habla, pero ya es tiempo, tenemos que empezar a hablar de ello, porque si no, no tenemos una visión de la problemática total. Terrible, terrible. Pues Paul, estoy muy agradecida de que hayas sacado este ratito para conversar conmigo. Espero que más adelante tengamos el tiempo para que vengas a la estación y podamos conversar mucho más sobre Haití. Bueno, han escuchado ustedes esta conversación con Paul Latortu. Vamos a unos mensajes y regresamos de inmediato. No se vaya nadie. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Desde pequeñita me gustaba quedarme mirando al horizonte. Podía estar horas observando y disfrutando el paisaje. Mientras fui creciendo, tuve la dicha de viajar el mundo y descubrir nuevos e impresionantes paisajes nunca antes vistos y que mis ojos jamás olvidarán. Cuando te conviertes en donante de órganos y tejidos, tu historia continúa. Donar es dar vida. Lifelink de Puerto Rico. Regístrate hoy en donevidapuertorico.org. Esto sucedió Tengo la línea telefónica al representante Jesús Santa. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Están alegando fallas en las solicitudes de voto adelantado. Esto no es similar a lo que la comisionada residente Jennifer González estaba planteando en la primaria del PNP. Bueno, ayer tuvimos una vista pública que lideró el compañero Connie Varela, un poco viendo qué tan preparado está la Comisión Estatal de Elecciones para manejar el asunto del voto adelantado. Y a mi entender surgieron varias inquietudes. Y esto viene desde el mismo proceso de solicitud, como el mismo proceso eventualmente de enviar las papeletas y la contabilidad. Y no tanto para la primaria, pero obviamente es la primera práctica que tú tienes. La mayor preocupación, claro está, es la elección. El primer problema que tenemos es que en cuestión de la erradicación, y lo va a plantear el presidente de la Cámara, puede haber cierto tipo de apertura para que personas que no tengan el derecho a votar por correo, así lo puedan hacer. Sin tapujos, de lunes a viernes, de 6 a 9 de la mañana, por WIAC 740. Mayonesa Goya, sabrosa y cremosa, para sus comidas, su sabor te sorprenderá. Prueba la sabrosa mayonesa Goya con ingredientes de calidad. Vienen dos sabores con sabor a limón y también original. Mayonesa Goya, sabrosa y cremosa, mayonesa Goya. Si es Goya tiene que ser Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Si usted nos sintonizó un poquito tarde, hoy estamos conversando sobre Haití, que ya ustedes saben está absolutamente en un estado de caos, que su
su ya ex primer ministro hace días que está en Puerto Rico y desde aquí esta madrugada a través de Facebook presentó su renuncia, y ya han escuchado lo que piensa el profesor Paul Latouture de todo lo que está pasando allí. Pero ahora tenemos en la línea telefónica al profesor Carlos Ernesto Severino Valdés. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, Delvis. Encantado de estar una vez más en el programa. Saludo, por supuesto, a toda tu radio audiencia. Te puedo pedir, por favor, no sé si se podría aumentar un poco el volumen, porque yo te escucho muy bajito aquí en el teléfono, a pesar de que lo tengo a todo volumen. Dime si me escuchas mejor ahora. Ahora mejor. Ahora mejor. Perfecto. Sí. Muy bien, pues adelante. Quería preguntarte de entrada, ¿cuáles son tus pensamientos sobre las declaraciones de Paul? Sí, mira, muy interesante. Paul, como siempre, ha sido una persona muy bien informada, que ha compartido durante décadas con el pueblo puertorriqueño sus visiones sobre Haití, muy acertadas siempre. Quería decir antes de ir a lo de Paul, que yo creo que de facto el primer ministro pues renunció en la madrugada de hoy, ¿verdad? Después de una serie de movimientos que se hicieron, pero yo creo que la gente no se ha dado cuenta, quizás ni él mismo, del todo, que él fue víctima de un golpe de Estado. El 4 de marzo pasado, la semana pasada, lo que hubo en Haití fue de facto un golpe de Estado, donde se le apartó del poder al él no permitírsele aterrizar en el país, habiéndose quedado forzosamente aquí en Puerto Rico. Así que la renuncia de él es una renuncia pro forma, pero de facto él ya no era primer ministro hace un tiempo, hace ratito, que estaba aquí en Puerto Rico, hace en Puerto Rico. Así quería dejar eso claro, número uno. Luego, lo que Paul señala, lo articuló muy bien. Primero, que es posible, y yo tiendo a concurrir con él, de que el tipo de gobernanza que lleva unos 200 años en Haití conformándose ha llegado a su momento más crítico, ha llegado a un callejón sin salida, y que el país no puede continuar siendo gobernado de esa manera. A mí me gustaría abundar primero en esa etapa de conformación de los primeros gobiernos haitianos, una vez se logra la gesta de la independencia, ¿verdad? Sí, que yo creo que perdona que te interrumpa, Carlos, que me alegra que traigas eso, porque realmente para nosotros que estamos aquí en Puerto Rico, tan cerca de Haití, es sumamente importante que conozcamos la historia de Haití. La historia de Haití es fascinante, fascinante, es triste a la misma vez. Tengo un buen amigo haitiano, Jean-Marie Theodat, que suele decir que hay veces que hay cosas que se hacen y cuando se hacen a destiempo. La revolución haitiana fue demasiado avanzada para su tiempo. Lo primero que hay que decir es que la revolución haitiana no fue una revolución simple como las demás revoluciones que hubo de independencia en América Latina. La revolución haitiana fue una revolución, por decirlo así, de tres vectores esenciales. Número uno, el típico, ¿verdad?, que sí se logró en todos los lugares en América Latina y el Caribe, Centroamérica, es la independencia política, ¿verdad? La independencia, alcanzar el estatus de república, ¿verdad?, y gobierno propio, que alcanzaron luego muchos países después de Haití, que fue el primero en América Latina, solamente que se ganó solamente por Estados Unidos, lo hizo antes. Lo que pasa es que además de que hubo una revolución política que independizó a Haití de Francia, además hubo una independencia económica, una ruptura económica fuerte del modelo
económico imperante en Haití. Haití, cuando se da la independencia, era la colonia más próspera que había y producía cerca del 75-80% del azúcar que se consumía en Europa, que era un bien altamente cotizado. El azúcar era algo altamente cotizado porque era escaso, y en Haití se producía grandes cantidades de esta mercancía. Así que, pero los esclavos eran los que realmente eran explotados para producir la riqueza que una porción pequeña de una élite francesa que vivía allí se beneficiaba de todo esto por 300 años antes de la revolución. Y esto, los haitianos lograron entonces también la emancipación de la esclavitud, que ninguna otra revolución cuando sucedió hubo una emancipación de la esclavitud, todo lo contrario, hubo mucha resistencia de parte de las nuevas oligarquías latinoamericanas porque querían continuar, a pesar de la independencia, quisieron continuar con el modelo de la esclavitud en sus haciendas y en sus actividades económicas. Así que eso fue un segundo aspecto. Y el tercer aspecto también es que a la misma vez la revolución haitiana fue una revolución cultural, una revolución de independencia cultural que le dio libertad e identidad a una población que no lo tenía, ¿verdad? Que eran simplemente personas esclavizadas. Pues a partir de la revolución haitiana, pues en la propia constitución se establecen unos parámetros para definir la identidad haitiana como una identidad eminentemente negra, y eso no es algo tan sencillo como que simplemente la mayoría de la población haitiana es negra, sino que en Haití también hubo sectores, diversos sectores que quisieron también venir al poder y que sencillamente el entendido era que la república para garantizar que jamás volviera a haber el flagelo de la esclavitud, pues tenía que ser declarada una república negra, ¿verdad? Desplazando del poder a los mulatos, que también se organizaron en su momento y fueron derrotados, y por supuesto a toda presencia gubernamental de los criollos o de los extranjeros franceses, los cuales fueron expulsados, y muchos de ellos también, hay que decir, ¿verdad?, fueron también ejecutados con mucho odio por todos esos 300 años de todo tipo de crímenes que se practicaron en contra de una población como la que había esclavizado. Así que eso yo creo que también hay que decirlo, ¿verdad? Ese aspecto único de la revolución haitiana, avanzadísimo para su época. La revolución haitiana también, desde que comenzó a gestarse, yo creo que ha estado solitaria. Ha sido una revolución solitaria, y te voy a explicar por qué. A pesar de que pronto... Carlos, perdona que te interrumpa. Me interesa mucho que me expliques ampliamente lo de la revolución solitaria. Por eso te voy a interrumpir para pausar y no tener que partirte por el medio, antes de que me expliques. Así que regresamos de inmediato, no se vaya nadie. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Si una emergencia sacude tu hogar, ven a Professional Hospital de Guaynabo, con sala de emergencia y servicio de radiología y CT scan las 24 horas. También te brindamos servicios de ortopedia y MRI. Para más información, comuníquese al 787-740-8787 o visite nuestra sala de emergencia, la cual está abierta 24 horas. ¿Estás en una situación difícil que está afectando aspectos esenciales de tu vida? Busca ayuda en la línea Paz de AMSCA. Ahora, con tan solo marcar el 988, tendrás otra forma de comunicarte y pedir ayuda gratuita y confidencial. Un mensaje de AMSCA y esta emisora.
Ven a Santurce y descubre el concepto innovador Hair Care and Spa de Esteban Montes, ubicado en la avenida Ponce de León 1316, esquina Hipódromo. Nuestros servicios personalizados resaltarán tu belleza, imagen y bienestar. Contamos con servicio de valet para estacionamiento. No esperes más, renueva tu imagen. Llámanos al 787-706-1111 o al 787-725-1111. Esteban Montes Hair Care and Spa, porque la belleza se ha instalado en Santurce. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía y continúo conversando con el profesor Carlos Severino Valdés. Carlos, ahora sí, la revolución solitaria. Carlos. Hola, sí. La revolución solitaria procede del concepto de que los haitianos, una vez lograda esa independencia tan avanzada, pues fueron vistos siempre con mucha reticencia por el resto de las comunidades independientes, por el resto de los países, por la gesta que habían logrado. Eso tuvo muchas implicaciones. Tal así que, por ejemplo, los Dessalines, el presidente que sucedió a Toussaint Louverture en la presidencia del país, se dio cuenta que tenía que buscar apoyo en otros países y sobre todo tenía que buscar la manera de que la esclavitud como institución fuera abolida en todo el conjunto de países que estaba en efervescencia para independizarse. Y Dessalines establece unos vínculos muy estrechos con Simón Bolívar, de tal manera que Simón Bolívar incluso estuvo en Haití, vivió un tiempo en Haití, en Jacmel, antes de Simón Bolívar, no fue con Simón Bolívar, pero antes de Simón Bolívar con Francisco de Miranda. Se establecen los colores de la bandera que hoy día enarbola Venezuela, Colombia, Ecuador. Esos colores, el amarillo de la bandera, que todo el mundo, ¿verdad?, la ha visto, el amarillo es de la cultura hispana, pero el rojo y el azul es en homenaje a la revolución haitiana. Eso poca gente lo sabe, y la bandera se diseñó en Jacmel, en Haití, y luego Simón Bolívar estuvo en Haití y Dessalines fue extremadamente dadivoso, dándole de lo que casi no tenía, imprenta, armas, uniformes, muchísimos aspectos esenciales, a tal grado que hay historiadores que yo he leído que dicen que sin el apoyo que le dio Dessalines a Simón Bolívar, realmente Simón Bolívar no hubiese podido hacer la gesta que hizo. Hubiese hecho otra gesta, pero no la que hizo. No la que hizo. Así que eso es importante. Pero ¿por qué yo digo que hay desde el principio una soledad? Porque es increíble que después de toda esa ayuda que dio Haití a todos los países que se independizaban en aquel momento, en el Congreso de Panamá que se hizo, que fue una conferencia que llamaron todos los países independientes en aquel momento de 1820, me parece, si no me equivoco. En el Congreso de Panamá se invitaron a todos, 1829, invitaron a todos los países, y curiosamente Haití no la invitaron. Haití no fue invitada. Haití había sido el promotor de la independencia de todos esos países, y los hacendados no quisieron invitar a los haitianos por temor de que los haitianos pudieran influenciar a los esclavos, a las personas negras que había en esos países, para que replicaran el modelo haitiano. Ahí vemos ya cómo comienza a verse Haití con mucho recelo. Antes de eso también había comenzado el proceso de soledad, y la soledad porque Haití, ningún país lo reconoció.
Haití tardó muchísimo tiempo en poder ser una república reconocida, así que le costaba mucho negociar a Haití porque no tenía reconocimiento formal, y a Dessalines, que era muy hábil, no le costó otra que aceptar la propuesta francesa para poder reconocer a Haití, que era que Haití pagase una indemnización a Francia. No me equivoqué, para la gente que nos está escuchando, dije correctamente que Haití le pagara una indemnización, y lo insisto en que no estoy equivocado, porque usualmente uno podría entender que quien debería pagar una indemnización a Haití por la esclavitud y por el usufructo de sus tierras, y por el enriquecimiento de todo y la producción de todo ese azúcar, era Francia Haití, en cuyo caso, ¿no? Pero no, Francia forzó a Haití en el 1823, creo que fue un decreto del rey Carlos X, a que Haití pagara la cantidad de 150 millones de francos, le devolviera como indemnización a Francia. Haití, por supuesto, no estaba preparado para pagar esa cantidad de dinero, no podía pagarla. Esa cantidad de dinero, a dinero corriente, para que las personas que nos escuchen tengan una idea, a dinero corriente del día de hoy, sería equivalente a 26 mil millones de dólares. 26 mil millones de dólares. Los franceses amenazaron a Haití con embargarlo completamente si no pagaban, ¿verdad? Y de invadirlo y de volver a instaurar la esclavitud. Y antes de eso, pues, Dessalines decidió pagar esa cantidad, que como cuestión de hecho, Haití tardó casi 130 años en pagar esa deuda. Esa deuda era sencillamente impagable para Haití. Tuvieron que tomar prestado durante las primeras años, solo tomar prestado para poder pagar, porque los pagos de servicio de la deuda, y la deuda era mucho más que lo que podía recaudar Haití realmente. Así que eso trajo también parte de esa soledad haitiana, que yo digo, esa república solitaria, ese estilo de tratar a Haití de forma distinta, y de crear esta condición de esta deuda que sin duda ha creado históricamente estragos en la economía haitiana, estragos, ¿verdad? Haití ha sufrido mucho por esa deuda, y grande parte de los problemas que Paul Latortue describía, ¿verdad? Esa pequeña oligarquía haitiana que se fue conformando, afrancesada, ¿verdad? Realmente pues ha hecho todo lo posible por mantenerse en el poder durante todos esos años, en confabulación con unos poderes fácticos que han mantenido, ¿verdad?, también control financiero de Haití, y el que tiene control financiero pues también tiene control político por todos estos años. De ahí es que vemos todavía la insistencia de muchos de estos países, Francia, Canadá, Estados Unidos, Alemania, que fueron los que en múltiples ocasiones le refinanciaron la deuda y que ganaron grandes cantidades de dinero a costilla del sufrimiento haitiano. Paul dijo otra cosa que me pareció muy importante, y es que hay que recordar, por si acaso la gente no conoce, insisto en lo que tú misma dijiste, de que conozcamos esa historia haitiana. No podemos hablar de Haití sin conocer esa historia. El primer presidente electo democráticamente en Haití fue en 1990. Eso fue los otros días, a casi 186 años de la independencia. Realmente surge el primer presidente electo democráticamente en ese país, y ese fue Jean Bertrand Aristide, ¿verdad? Que fue una gran esperanza, un padre salesiano que con mucha popularidad, que cometió también errores,
y que también tuvo varios cambios importantes ideológicos en su formación, un hombre muy inteligente, muy capaz. Pues Aristide fue víctima de un golpe de Estado, ¿verdad? Muy pronto después de su elección, y ciertamente, como dice Paul, esto se convirtió en el origen de buscar tener, bueno, no fue el origen del todo, por lo menos el origen de este tipo de banda, porque recordemos que el tirano y su hijo también tirano, François Duvalier y Jean-Claude Duvalier, tuvieron también una policía, un estamento paramilitar, ¿verdad? Que fueron los famosos represores, asesinos, Tonton Macoutes, ¿verdad? Que lo tenían como una policía para cuidar que no hubiese golpe de Estado a su gobierno, ¿no? Ni hubiese intentona para deponerlo. Así que también Aristide, después de su primer golpe de Estado, cuando llega, que realmente Aristide lo que hace es que disuelve el ejército, ¿verdad? Disuelve el ejército, porque el ejército había sido parte de la hechura duvalierista, había sido responsable de decenas de golpes de Estado en el país en el siglo XX. Así que Aristide hace una gran contribución, ¿verdad? Un poco a la semejanza costarricense, y elimina con mucha protesta de los elementos que se beneficiaron de ese ejército, ¿verdad? Todo ese tiempo. Así que desde ese momento, pues Aristide también, con el temor de que él, por un lado, había disuelto el ejército, pero por un lado sabía que podía ser víctima, como de hecho lo fue, víctima de golpe de Estado, no una vez, sino dos. El otro fue a principios del siglo XXI, en su última cuatrenio como presidente de Haití, pues también fue víctima de un golpe de Estado. Y debo decir más que tengo cierta reticencia con ese grupo que se ha elegido como, o que se menciona como un grupo de transición, porque en ese grupo de transición hay algunos elementos como Guy Philippe y otros más, que son personas que fueron golpistas de Aristide. Son personas que no valoran la democracia y que son capaces de hacer golpes de Estado. Hay otros también como Claude Joseph, que está también implicado está acusado en los Estados Unidos, ¿verdad?, por lavado de dinero. Así que no sé cómo ni por qué, porque no tengo la información de adentro, pero ese grupo conformado, ¿verdad?, que se supone que represente el más amplio espectro de la oposición y del paisaje político haitiano, pues también tiene grandes interrogantes, vamos a decir, en algunos de sus miembros. Otros no, pero hay algunos sí. Quizás de ahí es lo que dijo Paul Latortue en la reunión de ayer. Más allá de mencionar este grupo, pues no se logró realmente verdaderamente no se lograron acuerdos, porque hay grandes diferencias entre algunos sectores políticos, como el acuerdo de Montana, el grupo de Fanny y Lavalá, que era el grupo original de Jean-Bertrand Aristide, con estos otros grupos que son grupos que han participado, ¿verdad?, de actividades anticonstitucionales y de remoción de personas democráticamente electas. Y es que Carlos, nació en la esclavitud. Nació en la esclavitud. Nació en la esclavitud, vivió en la esclavitud, salió de la esclavitud, y después de sufrir todo ese abuso del colonialismo, entonces sus propios haitianos también esclavizan, también abusan, y es el cuento de nunca acabar, porque no viene de ninguna manera una paz ni un sentimiento que sea más suave, en el cual puedan ver un futuro mejor, sino que hay mucho coraje, hay mucho odio, hay mucha cosa de que, bueno, te mato yo a ti ahora. Hay mucho resentimiento. Demasiado resentimiento. Fíjate, en honor a la verdad hay que decir
que por mucho tiempo, de estos últimos 200 años, muchos haitianos han estado viviendo, han estado muy conformes con la libertad que adquirieron. Se conformaron con la libertad que adquirieron y ellos simplemente se conformaban de que vivían mejor que incluso los propios trabajadores de las haciendas en el siglo XIX en muchos países, ¿no? Porque eran libres, eran dueños de sus tierras, eran pobres, pero eran libres, ¿no? Y el temor que se ha consolidado históricamente en los haitianos está en que puedan ser nuevamente conquistados y en que pueda surgir de alguna manera una nueva esclavitud. Eso ha sido un miedo existencial seguro de los haitianos, un temor existencial que lo lleva a un capítulo que tampoco hemos hablado y que yo creo que en algún momento deberíamos hablarlo con calma, que fue a la ocupación del territorio español de la otra parte de la isla, ¿verdad? Que los haitianos ocuparon por 22 años y que también trajo otras consecuencias, pero tampoco se habla mucho de que fueron los haitianos los que liberaron a los esclavos en el lado español de la isla de Santo Domingo, ¿verdad? Y que fue a partir de esa ocupación que el país despertó y que finalmente se independizó, que la República Dominicana, su primera independencia no fue contra España. Seguro, Carlos, tengo que pausar. Okay. Sí. Pero cuando regresemos, quiero que hablemos de CARICOM y quiero que hablemos de la propuesta de Bukele. Claro que sí. Ok, regresamos de inmediato. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Beneficiario de Medicare, protégete del fraude en los servicios de salud. Cuida tus tarjetas de Medicare Original y Medicare Advantage como si fueran tus tarjetas de crédito. Dáselas solo a tus proveedores de servicios. Cuidado al ofrecer información personal por teléfono. Un mensaje del Puerto Rico Senior Medicare Patrol, un programa del Departamento de Salud Federal. Llámanos al 1-800-975-3102. 1-800-975-3102. Todas las mañanas te espera Línea Abierta por WIAC 740 de 9 a 10 de la mañana para que tú seas el protagonista con tus llamadas y disfrutes de buena música. Línea Abierta por WIAC 740. Ángel Oliveras, Héctor Iván Díaz y Moraima Rivera unen sus voces y experiencia a un grupo de profesionales para traerles Punto por Punto. De lunes a jueves a las 12 del mediodía, por aquí, por WIAC 740 San Juan, WISA en Isabela y WIAC en Cabo Rojo. Y en internet por www.wiac740.com. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía en estos últimos minutos. Como nos queda poquito tiempo, Carlos, vamos rapidito por ahí. ¿Qué opinas de lo que está pasando en CARICOM, de la propuesta de Bukele y de cómo se estaría sumando la cuestión internacional, Estados Unidos y todo lo demás a este asunto? Carlos. Hello. Sí, ¿estás ahí? Ok. Sí, estoy aquí. Es indudable que Haití necesita ayuda, ¿verdad? Haití necesita colaboración, pero Haití no necesita manipulación. Y estos en Haití, una parte importante de la oposición no ha visto con buenos ojos la idea de traer otra intervención, ya sea humanitaria o ya sea como sea, de las Naciones Unidas. Lo han visto como algo muy negativo porque tienen bastante malos recuerdos, grandes heridas de lo que significó la prolongada estancia de la MINUSTA,
la MINUSTAH en Haití por parte de Naciones Unidas. Desde el 2004 hasta el 2017 hubo 10 intervenciones distintas de Naciones Unidas. Y muchos intelectuales haitianos dicen que Haití terminó peor y deshonrado, enfermo, con cólera, con un montón de problemas de esa intervención que no logró resolver nada. Así que hay mucho resentimiento en cuanto a eso. Sin embargo, los países que típicamente han estado relacionados a Haití en toda su historia, Estados Unidos, Canadá, Francia, pues han insistido en esa, ¿no? CARICOM ha jugado un rol muy importante, me parece a mí. CARICOM es de la filosofía de que los problemas del Caribe deben ser solucionados por la familia del Caribe, y yo creo que han hecho un esfuerzo genuino, lo están haciendo, conociendo de que si esto fracasa, pues entonces le darían el espacio a una intervención extranjera, cuyos objetivos no están claros, ni están dirigidos a lo que el propio Paul Latortue nos alertó que es necesario en Haití: inversión en infraestructura, agua potable, carreteras, para que el país pueda comenzar un desarrollo. Pero el asunto en este momento luce confuso, como te explicaba, ¿no? Luce confuso. Ojalá que CARICOM pues pueda continuar en esa ruta. Pues yo tengo cierta desconfianza sobre todo en la presidencia pro tempore del presidente de Guyana, que ha demostrado más recientemente estar pues jugando una doble vara dentro de CARICOM y afiliado a la lealtad de CARICOM, pero también afiliado a los grandes intereses petroleros, porque su país se ha convertido de repente en uno de los grandes países petroleros de la región y tiene, como sabemos, una disputa seria con Venezuela, pero son las grandes empresas las que están estimulando también este diferendo, la Chevron y otras compañías más que no pueden operar del todo en Venezuela y que sí pueden operar en el Esequibo, ¿no? Así que hay duda. Ojalá que esto no juegue un rol. Yo espero que no. Simplemente sí, es que tú sabes que a río revuelto ganancia de pescadores. Es indudablemente en el análisis geopolítico simplemente es una variable que hay que mencionar porque existe y está allí. No es que va a ser decisiva o no lo sabemos, pero realmente debemos apostar, a pesar de todo eso, a que CARICOM continúe su gestión y que CARICOM, ¿verdad?, que es una entidad multilateral de 17 países, pues logren realmente establecer una hoja de ruta con las personas correctas para un nuevo comienzo en Haití, que es lo que yo estoy seguro que los haitianos y las haitianas quieren, y también queremos todos los demás habitantes del archipiélago de las Antillas. ¿Y qué te parece la propuesta de Bukele? La propuesta de Bukele, pues yo, ¿verdad? Bukele es una persona que es muy vocal. Ha hecho esta propuesta, no hay detalles de qué consiste, excepto de que él estaría dispuesto a arreglarlo siempre y cuando alguien le pague lo que cuesta esta acción. A juzgar por lo que ha hecho en El Salvador, pues quizás pues pueda replicarlo allí, pero yo no creo que los haitianos vayan a aceptar ese tipo, no le vayan a ceder a Bukele realmente la solución del problema de seguridad haitiano de por sí. Bueno, Carlos, pues se me ha terminado el tiempo. Estoy realmente muy agradecida de que hayas sacado tu tan ocupadito tiempo en estos días para esta conversación tan importante sobre Haití. Y nosotros tenemos que seguir pendientes a lo que ocurre en Haití. Bueno, tú sabes que esta es mi casa. Eso ¿verdad? es así, aquí, es tu casa. Así que grato siempre regresar aquí. Y gracias por pensar así. Así que muchísimas gracias, Carlos, y a ustedes, amigos, también muchas gracias a Paul Latortue. Y amigos, a ustedes muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y que todo lo bueno les persiga. Hasta mañana.